Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas jicocas. Hoy vamos a hablar de algo que ha sucedido recientemente. Jungkook no quería que Taeyong lo grabara. En un momento veremos qué ocurrió exactamente, cómo se dio esta situación y la incomodidad que mostró Jungkook. Pero antes de entrar en detalle, quiero compartir con ustedes noticias que no podemos dejar pasar. Porque tanto Jimin como Jungkook han vuelto a brillar con logros impresionantes, marcando nuevos hitos en la música y demostrando una vez más por qué siguen siendo un fenómeno mundial. Comenzamos con Jimin. Su canción Bimini alcanzó un nuevo pico en la lista diaria de las mejores canciones de Spotify en Estados Unidos, ubicándose en el puesto número 83, con más de 415.000 reproducciones filtradas. Este ascenso demuestra la fuerza que sigue teniendo su música a nivel internacional. Además, Bimini, con 1.2 millones de reproducciones, ha superado al sencillo Winter Ahead de Taeyong, que registra 1.1 millones, en la lista global de Spotify Daily Top Songs Chart. ¡Felicidades Jimin! En cuanto a reputación de marca, Jimin se mantiene en el puesto número 2 de la Idle Brand Reputation Ranking de septiembre de 2025, con un puntaje de más de 5 millones y medio, lo que representa un incremento de más del 16%. Desde que se inició este ranking en 2018, Jimin ha logrado ocupar el primer lugar en 27 ocasiones, siendo el artista con más números 1 en la historia de esta clasificación. Pero sus logros no se limitan a la música. También se dio a conocer que Jimin donó 100 millones de wons para becas estudiantiles en la región de Gyeongbuk, a través de su padre, el pasado mes de julio. Una vez más demuestra su compromiso con la educación y con el apoyo a los jóvenes. Ahora pasamos a Jungkook. Su álbum Golden se convierte en el primero y único álbum solista en superar los 3 millones de copias físicas vendidas en el Circle Chart de Corea del Sur. Un récord impresionante dentro de la industria musical del país. Por otro lado, su éxito mundial Seven alcanzó la increíble cifra de 2.560 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera y única canción de un artista asiático en lograrlo. Además, Jungkook superó los 18.4 millones de seguidores en Spotify, consolidándose como el artista asiático que más rápido ha alcanzado este hito en la plataforma. ¡Felicidades Jungkook! Tanto Jimin como Jungkook siguen demostrando su enorme impacto global, rompiendo récords y marcando historia. Mis queridas jicocas, sigamos reproduciendo sus álbumes y canciones, mostrando siempre todo nuestro amor y apoyo al Jikook. Ahora sí, pasemos al tema que ha generado bastante conversación en el fandom, el momento en que Jungkook le pidió a Taeyong que no lo grabara. Para entender cómo se dio todo, empecemos desde el inicio. Taeyong, Jungkook y Namjoon asistieron al gimnasio y entrenaron juntos. El entrenador de fitness +1 grabó un vlog donde pudimos verlos ejercitándose, mostrando la fuerza de los tres, pero sobre todo el impresionante cambio físico de Jungkook. Su musculatura es realmente espectacular y confirma lo que Jimin había dicho en su momento: Jungkook está enorme. Y seguramente muchas se preguntarán, ¿y Jimin dónde está? Cabe aclarar que él también entrena con ellos, aunque en este vlog no apareció porque lo veremos en la siguiente entrega. Sabemos que Jimin no suele compartir tanto, pero hay fotos que prueban que sí entrena junto a ellos. Ahora bien, en este vlog ocurrió algo que no pasó desapercibido. Mientras Jungkook levantaba pesas, Taeyong se colocó detrás de él y puso su celular en el piso, aparentemente para grabarlo sin que se diera cuenta. Jungkook lo notó de inmediato, interrumpió su entrenamiento y, señalándolo, le pidió que dejara de grabar. Aunque Taeyong se lo tomó con humor, quedó claro que a Jungkook no le gustó la situación. Puede que fuera por la forma en que lo estaba grabando, por la posición de la cámara o simplemente porque no le avisaron,
pero su reacción dejó ver que no estaba cómodo con la situación. Y aquí está el punto que muchas Jikokkas notamos. Cuando este tipo de situaciones involucran a Taeyong, el fandom suele tomárselo como un juego, algo sin importancia. Pero si lo mismo hubiera ocurrido con Jimin, sabemos que la reacción del fandom sería completamente distinta. Ya habrían hecho tendencias tags, estarían pidiendo explicaciones a Hype. incluso organizando protestas en redes. La diferencia de trato es evidente. Y ojo, esto no lo mencionamos para generar hate hacia nadie, sino para reflexionar sobre esa desigualdad de percepciones que existe dentro del fandom. Lo importante aquí es que Jungkook supo poner un límite, y eso merece respeto. Porque todos, incluso él, tienen derecho a decidir cuándo quieren ser grabados y cuándo no. Ahora, me encantaría saber, ¿cómo interpretan ustedes este momento? ¿Un simple juego entre amigos o una señal clara de que Jungkook quiso marcar un límite? Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikokkas. Por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikokkas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikokka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.